química. En esta metodología se espera la participación de ustedes, chicos. En algunos casos voy a hacer preguntas que obviamente tienen que responder, y en algunos otros casos, si la pregunta, digamos, es relevante, pueden ganar incluso puntos para el parcial. Eso se denomina evaluación formativa. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Al final de la clase hablamos sobre el informe, el cuestionario, etc. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo, gracias. Ya, entonces, el tema 1 es bioseguridad y seguridad química en el laboratorio. Este tema tiene una gran relevancia y por ese motivo es un tema transversal en todas las carreras, a menos de ciencias de la salud y también en áreas de química. ¿Por qué transversal? Significa que en todas las asignaturas debería tocarse este tema por obligación, y no porque sea repetitivo, sino porque sí tiene que ser. Cada asignatura tiene sus características en las que se va a, digamos, enfatizar más en bioseguridad, y en otras se enfatizará más en seguridad química, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Los objetivos que ustedes deben alcanzar. Ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder definir el concepto de la bioseguridad. Tienen que poder citar las normas de seguridad más importantes cuando se encuentren en áreas de peligro biológico o químico. Tienen que explicar la importancia de aplicar estas normas, no solamente citarlas, sino explicar la importancia de la aplicación de estas normas. Y también tienen que estar capacitados para aplicar las normas de seguridad química en la manipulación de sustancias químicas. Nosotros, tanto nosotros profesionales como ustedes estudiantes, forman parte del personal de salud, que a diario nos enfrentamos a varios peligros. Cuando hablamos de personal de salud, me estoy refiriendo a profesionales de salud. Entre ellos estamos nosotros, bioquímicos, médicos, enfermeras, odontólogos y profesiones afines. También forman parte del personal de salud ustedes, estudiantes del área de la salud, sobre todo cuando se está trabajando con material biológico en aulas de laboratorio, o cuando hacen sus prácticas en los hospitales o hacen su internado. También se considera personal de salud al personal de apoyo que trabaja en establecimientos de salud. Esto incluye al personal, a las secretarias, al personal incluso de limpieza, que sí está muy expuesto al riesgo, sobre todo en el manejo de los desechos. Los riesgos pueden ser de tipo biológico, microbiológico, de tipo químico, y en esencia es tóxico, un riesgo tóxico. Empecemos con la bioseguridad. ¿A qué se refiere este término? No puedo decir que es una ciencia, pero sí es un concepto, un conjunto, se refiere a un conjunto de normas de comportamiento y manejo preventivo que debemos aplicar nosotros como personal de salud cuando nos encontramos frente a un riesgo o peligro de contaminación microbiológica o tóxica. Desde este punto de vista, nosotros como personal de salud tenemos que tener conocimiento suficiente para reconocer en qué momento estamos frente a un riesgo biológico o en qué momento estamos frente a un riesgo tóxico. Y tener normas de comportamiento, fíjense, por eso he puesto en rojo, de comportamiento, y además hacer énfasis en la prevención. El propósito de la bioseguridad, entonces, es establecer estas normas que van a permitir un adecuado control y uso racional de las medidas de protección. Las medidas de protección pueden ser individual y también colectiva. En la pandemia que hemos pasado, hemos tomado ambas medidas de protección. Todos usábamos barbijo, había distanciamiento físico, eso sería un control de tipo colectivo. Usábamos alcohol en gel al 70% y todas esas prevenciones, ¿verdad? Todo esto tiene por objeto disminuir el riesgo de infección para proteger tanto al personal de salud, nosotros proteger al paciente, a los estudiantes y a la comunidad en general. ¿Por qué a la comunidad en general?
un área importante de la bioseguridad que no vamos a tocar en ese tema, porque no compete mucho en cuanto a bioquímica, ¿no? Es el manejo de desechos. Si nosotros en laboratorios, tanto de enseñanza como de hospitales, clínicas, etcétera, generamos residuos. Esos residuos pueden ser algodones, papeles, restos de muestras mismos de heces que son potencialmente peligrosas. Y tenemos que tener mucho cuidado al dispensar y eliminar esos desechos, que eso es otro tema amplio, que posiblemente lo han enfatizado ustedes en fisiología, si han tomado muestras de sangre, cómo deben dispensar las jeringas, las agujas. En bioquímica no vamos a hacer tomas de muestras de sangre y por eso es que cada materia debe transversalmente enfocar el sistema de bioseguridad. Entonces, quiero decirles eso de la comunidad en general, es por los desechos que generamos o contaminamos los efluentes, ¿no? Del agua, de las aguas. Entonces, los tipos de riesgo son de tipo biológico y químico. Empecemos con el riesgo biológico. El riesgo biológico se denomina más, digamos, coloquialmente es el riesgo infeccioso. Es más específico e importante, no quiero decir que el riesgo químico sea menos importante, pero es muy importante debido a la probabilidad de enfrentarnos a agentes patológicos que pueden ser muy violentos, como el caso del SARS-CoV-2 que hemos pasado en la pandemia. También están, sin ser pandemia, está la hepatitis, el VIH. Los trabajadores, por tanto, de salud estamos expuestos a infecciones por bacterias, infecciones bacterianas, infecciones víricas, infecciones por hongos, o sea, micóticas, infecciones por parásitos. ¿Por qué digo que es más importante, específico? ¿Por qué? Porque cuando nos contaminamos con algo químico, por ejemplo, si nos salpica la mano, a cualquier lugar de la cara, nos empieza primero a picar, luego a arder, doler ese momento. Nos damos cuenta y tomamos acciones. Pero en el caso de riesgo biológico, cuando nos infectamos, no sentimos nada ese momento, nada. Hasta horas o días después que recién aparecen los síntomas. Desde ese punto de vista, podemos estar caminando ni nos hemos dado cuenta que nos hemos infectado. Por eso es mucho más importante este riesgo. Si existe este riesgo, la pregunta lógica es ¿cómo nos infectamos? ¿Cuáles son las principales causas de la infección? Si yo conozco las causas de la infección, pues tendré más elementos de juicio para prevenir, para tomar medidas de prevención, ¿verdad? Entonces, la primera causa de infección, quiero aclarar, estoy hablando ahora aquí en el ámbito del laboratorio, no ámbito epidemiológico, dentro de un laboratorio. Las principales causas son la autoinoculación. Etimológicamente, auto significa nosotros mismos, yo mismo me infecto, me inoculo, en este caso, sería obviamente accidentalmente, ¿no? Se refiere al riesgo implícito en la manipulación de jeringas, agujas u objetos impregnados con sangre, orina, heces y secreciones. La sangre, la orina y ciertas secreciones se consideran como líquidos de precaución universal, que ahorita no voy a enfatizar ni entrar en eso porque eso va a estar en el cuestionario que les voy a entregar y en el cuestionario vamos a ampliar más estos temas que luego los vamos a ver en un seminario. Entonces, la autoinoculación, sobre todo manipulación de jeringas o objetos que estén impregnados con esto. El principal y más peligroso, sangre, orina, secreciones, heces. ¿Qué sucede cuando manipulamos jeringa? Ocurre un hecho de que en muchos casos se intenta tapar la aguja, ¿no? Una vez que se ha tomado la muestra, entonces hay que retirar la aguja y para eso antes se tapaba la aguja y se retiraba. Esto está ahora prohibido tapar las agujas. ¿Por qué? Porque en el proceso o en el intento de tapar la aguja, por algún motivo puede fallarnos el pulso, nos distraemos y nos pinchamos. Si el paciente tuviera hepatitis, VIH, el riesgo de infección es altísimo. Un guante no me protege. La aguja obviamente atraviesa. Ahora, en algunos casos excepcionales en los que se tenga que tapar la aguja para luego retirarla en otro lugar y trasvasar la sangre en un tubo, por ejemplo, si estuvieran en el campo o en un ambiente en el que han tomado una muestra y no tienen la comodidad o se les ha acabado los tubos
donde van a trasvasar, puede ser una toma de muestras masivas, se les acabó. Entonces sí tienen que tapar para evitar que se derrame la sangre, ¿no? Porque la aguja desde este punto de vista protege que se derrame. Entonces, en esos casos excepcionales, repito, excepcionales, alguien está queriendo entrar, creo, perdón, chicos, cachito. Has levantado la mano. Alejandra, dime. Disculpe, doctora, una pregunta. ¿A qué se refiere un seminario? Esa duda tenía. ¿A un seminario? Ah, Sí. ya. Pensé que era algo del tema. Espérame un cachito, ¿ya? A ver, les he dicho que voy a darles preguntas para luego que los resolvamos en un seminario. Me refiero a que, a ver, bueno, la pregunta es buena, pero sí vamos a hablar al final de la clase. Después de unos 4 o 5 temas avanzados, sobre todo relacionados como un módulo, dan ustedes un examen. Entonces, antes de ese examen, hacemos un seminario. En el seminario vamos resolviendo todas las dudas, los cuestionarios y todo lo que les hubiese dado para que estén preparados para dar un examen. Eso es un seminario. Yo empiezo revisamos los cuestionarios, ustedes responden, yo aclaro y todos quedan sin dudas. A ese seminario me refiero. ¿Está claro? Sí, está claro, doctora, gracias. Ya. Entonces, volviendo al tema, les decía que es prohibido tapar o reencapuchar. Solo en casos excepcionales es la técnica de una mano. ¿En qué consiste la técnica de una mano? Como indica esta figura, una vez que la jeringa está con la sangre, bueno, aquí no se ve, pero tiene un émbolo, ¿no? No va a caerse, si lo inclino no se sale la sangre. Y entonces apuntamos la jeringa, colocamos primero la tapita en una superficie estable y apuntamos y luego lo colocamos vertical y lo ajustamos la tapa. Entonces así se puede transportar la sangre hasta una situación a la cual podamos luego trasvasar la sangre. Entonces, si no se reencapucha, la pregunta es entonces, ¿cómo retiramos la aguja? Pues la aguja se retira, chicos, con la ayuda de una pinza. Se retira con una pinza y esta aguja se echa a un basurero de cortopunzantes, que ese es un tema también amplio. Se bota a un basurero de cortopunzantes. Ustedes han debido ver ya eso en biología, en fisiología. Y luego se trasvasa la sangre al tubo correspondiente. Bueno, entonces este es un punto de posible inoculación o posible causa de posible infección. Otro punto de posible infección es la inhalación de aerosoles. Este riesgo está relacionado con la manipulación de sustancias peligrosas no cubiertas, es decir, que estén ustedes caminando por el laboratorio o dejan los tubos destapados con sangre o dejan frascos de heces sin tapar, ¿no? Entonces, ahí sí puede generarse aerosoles. Los aerosoles son pequeñas gotículas que quedan suspendidas en el aire por un cierto tiempo. También esto puede ocurrir en el procedimiento de centrifugación o en la toma de muestras de secreciones faríngeas en las que se dice al paciente abra la boca, diga cuando tomen muestras ustedes, por ejemplo, en microbiología, ¿no? Por ejemplo, en cuanto relacionado con los aerosoles, modos de infección, el individuo está tosiendo y si el individuo está cerca, pues puede inhalar. Se generan aerosoles al estornudar e incluso al hablar. Por eso en la pandemia, recuerdan, era el distanciamiento social o distanciamiento físico, mejor, de 1.5 a 2 metros de distancia. Porque se supone que si, digamos, la persona tose o estornuda, las partículas se mantienen un tiempo, fíjense en mi cursor, se mantiene un tiempito en el aire, pero luego con un movimiento parabólico caen. Entonces, si la persona está por acá, pues va a inhalar, pero si está más acá, ya no. Por eso era el distanciamiento, ¿no? Ahora, en el ámbito del laboratorio, es en el proceso de centrifugación. Cuando centrifugamos, debemos siempre tapar los tubos. Cuidados. 1, tapar, o sea, centrifugar tubos tapados, obviamente con la muestra, ¿no? Pero tapados. Después, el operador siempre debe estar con un barbijo para manipular o para abrir los tubos. ¿Por qué?
Si ustedes colocan los tubos tapados en una centrifugadora, debido a usar ya, se imprime alta velocidad, 3.000, 4.000 e incluso 12.000 en hematología. Bueno, altas revoluciones. Si los tubos no están tapados, ese movimiento generaría un microambiente acá, que cuando se destape y la persona se acerque, estaría inhalando. Por eso siempre tubos tapados. Pero aun cuando estén tapados, puede ocurrir que se rompan los tubos, porque son generalmente de vidrio. Entonces, si se rompen porque se ha desestabilizado el equipo o porque no hemos tenido la precaución de hacerlo, se colocan diametralmente opuestos, ¿verdad? Entonces, si no hemos hecho eso, se rompe y la persona al abrir, siempre nos agachamos para mirar si todo está bien e inhalamos. Por eso debe estar siempre con barbijo. Bueno, y las secreciones farígeas igual, siempre tiene que tener mascarilla o barbijo la persona que toma la muestra. El pipeteo con la boca es otro proceso en el cual podemos infectarnos. El riesgo es de ingestión o inhalación del material contaminado. Por esa razón, la figura nos dice nunca, no aceptable, no. Aquí voy a cambiar esto, es prohibido, debería ser. Prohibido pipetear material biológico, por ejemplo, una solución de un suero o de sangre o de secreciones. Prohibido pipetear con la boca. Porque no solo que se lo ingieras, sino que también al hacer esto está aspirando aerosoles, ¿no? Se debería siempre utilizar propipetas para aspirar o para pipetear material biológico. Otro punto de riesgo es la manipulación de animales de experimentación. El riesgo son las mordeduras, los arañazos que podría producir el animalito, o también contacto con la sangre de los animales. Se supone que si son de experimentación tienen algún virus, alguna bacteria o alguna sustancia química. Y entonces, cuando esté con guantes, esto es prohibido, está mal. Esto peor todavía. Los guantes no son una barrera para la mordedura ni el arañazo del pobre animalito que está ahí estresado, ¿no? Lo correcto, entonces esto no, esto peor. Lo correcto es esto, se debe inmovilizar al animalito con algo, con una toalla, con algo, de tal manera que hasta por ética, al inmovilizarlo se lo tranquiliza al animalito, ¿no? Se debe manejar con ética a los animales. Se inmoviliza, se tranquiliza y se procede a hacer lo que corresponda. Nosotros no tenemos bioterio en la facultad. Un bioterio es un ambiente especial donde se cría a los animalitos, generalmente ratones, de una raza especial, que debe ser un ambiente limpio, aislado. Pues no tenemos. No sé en qué materia usará. En bioquímica no vamos a usar animales de experimentación. Esto también es un tema muy amplio. Luego, el riesgo químico. El uso de sustancias químicas siempre conlleva un alto riesgo, potencialmente elevado. El riesgo puede ser por inhalación, ingestión o daño directo en la piel. ¿Cómo minimizamos este riesgo? Para minimizar el riesgo químico, debemos enfocarnos sistémicamente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que considerar aspectos importantes desde el almacenamiento. Ustedes dirán, nosotros no somos almaceneros, no, pero en un laboratorio siempre se origina o se crea un pequeño almacén donde debe replicarse los cuidados. Entonces, cuidados en el almacenamiento. Hay que tener cuidados y debemos considerar la naturaleza del compuesto químico. Si yo estoy trabajando con un compuesto químico, tengo que saber qué es ácido sulfúrico, por ejemplo, y qué riesgos conlleva manipular ácido sulfúrico. Debo manipularlo correctamente y debo conocer el efecto tóxico de la sustancia que estoy manipulando. Y fíjense que en todo esto está el conocimiento. Empecemos con el almacenamiento. Hay reglas o normas para almacenamiento. Repito, nosotros en el laboratorio tenemos un pequeño almacencito. Se me refiero a que una de las gavetas, ¿no? Esas gavetas es una réplica, debe conservarse las mismas, debe seguirse las mismas precauciones. En el laboratorio solo se deben conservar para uso diario cantidades mínimas de las sustancias químicas necesarias, llamadas frascos secundarios.
Las cantidades importantes o grandes se llaman frascos primarios, que son los que vienen de fábrica, ¿verdad? Estos estarán guardados en locales especiales que se llaman almacenes especiales, con suelo de cemento, con rebordes en las puertas, para evitar derramamiento en caso de que ocurriera un accidente. Debe tener interruptores fuera del ambiente y ventilación correcta, etcétera, etcétera. Pero los frascos secundarios, que son los que los que tenemos en el laboratorio, son nada más que se toman alícuotas de estos frascos. En la facultad vamos y le decimos al señor de almacenes, deme 5 gramitos de esto o 20 mililitros de esto, y eso estará en frascos que mantengan más o menos las mismas características que los frascos primarios. Si esto es ambarado, pues también tendremos que usar frascos ambarados. Si era transparente, pues podemos hacer en transparentes. Y otra particularidad es que toda la información presente en los frascos debe estar también en etiquetas en los frascos secundarios. Así sabremos si es corrosivo, si es tóxico por inhalación, etcétera, etcétera. Entonces, el almacenamiento es un primer paso. Las sustancias inflamables son aquellas que se almacenan por separado, siempre separado. Las sustancias químicas no se deben almacenar en orden alfabético. ¿Por qué? Porque productos químicos incompatibles podrían quedar cerca. O podrían quedar en posiciones peligrosas, por ejemplo, en la estantería alta. En cualquier accidente que hubiera, que esto se inestabiliza, esto cae y produce reacciones peligrosas. Además, se prohíbe el orden alfabético por la incompatibilidad química. ¿Qué es esto de la incompatibilidad química? La incompatibilidad química se refiere a las reacciones peligrosas que ocurren cuando dos o más sustancias entran en contacto entre sí. O sea que el riesgo de ordenar en orden alfabético da lugar a que dos sustancias incompatibles queden cerca. Entonces, el riesgo de que queden cerca es muy alto. Perdón. Bueno, ¿qué es esto de la incompatibilidad química? Pues están declaradas, ya existen datos sobre sustancias químicas incompatibles. Así, el ácido acético es incompatible con el ácido crómico, ácido nítrico, la acetona con el ácido sulfúrico, perdón. Bueno, el ácido nítrico con el ácido acético disculpen. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, ácido acético y ácido crómico quedarían juntos, A, o por lo menos muy cerca. Entonces, ¿cómo almacenamos? ¿Qué hacer si hay el riesgo de la incompatibilidad? Pues acudimos a los pictogramas de peligro, al uso de los pictogramas de peligro. Los pictogramas de peligro, como su nombre indica etimológicamente, son dibujos o representaciones gráficas de fenómenos. La particularidad de esto es que todos deben captar, conozcan o no conozcan, sepan o no sepan de química.
Por ejemplo, el personal de limpieza tendría que entender en este dibujo a qué se refiere. Aquí claramente se ve, ¿verdad? Parece una bomba que ha explotado, ¿no? Entonces, sustancias explosivas. Hay una llama de fuego, pues sustancias inflamables. Esta también una llama de fuego con un círculo que no es un círculo, en realidad es el oxígeno, porque una sustancia comburente es aquella que ayuda a la combustión y esto es el principal, es el oxígeno, ¿verdad? Esto es un gas bajo presión. Aquí me está indicando que esa sustancia daña tanto a las superficies como a las personas, a la piel. El conocido símbolo del veneno, toxicidad aguda. Este es un signo de admiración que hace alusión al peligro por inhalación. ¿Por qué esto? Porque todos cuando nos admiramos siempre decimos, ¡ah, qué bonito!, ¿verdad? O nos asustamos, ¡ah, mira! Entonces, el signo de admiración es para simbolizar eso. Aquí se ve un individuo que algo le está dañando internamente, ¿verdad? Pues hace alusión a carcinógenos o mutágenos. Y este otro pictograma que hace alusión a daño al medio ambiente, tanto terrestre, por eso el árbol seco ahí, y tanto al ambiente acuático. El pececito boca arriba solo está así cuando está muerto. Entonces, esto nos va a ayudar a comunicarnos, nos va a ayudar a resolver el problema de cómo almacenamos. Dentro de estos pictogramas, he puesto esto como actualización, chicos, debemos tener conocimiento de la peligrosidad de las sustancias químicas que ha tomado cartas en el asunto la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, y ha generado este documento, el documento que se llama GHS en inglés, en español SGA, que es el Sistema Globalmente Armonizado, en el que se indica que estos son los pictogramas, los que acabo de mostrarles, que deben usarse mundialmente. Antes eran anaranjados, con un fondo blanco, pues ahora no, tiene que ser todo así, un rombo con fondo blanco y reborde rojo, un rojo casi naranja, pero rojo, y los símbolos que signifiquen eso. Y además, si se han fijado acá, estos tienen un código GHS, ¿no?, que hace alusión al sistema globalmente armonizado. Esta es una publicación de la Organización de las Naciones Unidas, llamada también, comúnmente el Libro Morado, donde se establecen disposiciones sobre la clasificación, los peligros, debe ser de conocimiento mundial. ¿Por qué ha tomado cartas en el asunto la ONU? No solamente por el peligro en las universidades, colegios, no, sino que también en el transporte de un país a otro, por el riesgo de las guerras químicas también, ¿verdad? Entonces todo está totalmente controlado. Entre los elementos de comunicación de los peligros, en lo que nos compete a nosotros, resaltan las fichas de seguridad química. Aquí la foto está inclinada, pero estas son fichas de seguridad química que tenemos en el laboratorio y que cuando vayamos yo les voy a mostrar que pueden fotocopiar o pueden sacarle fotos si les interesa en cualquier momento, o pueden acceder ustedes a esta página web del INNS, que es de libre acceso, no hay restricción. ¿Qué información tienen las fichas de seguridad química? Pues obviamente la identificación del producto, indica los peligros, la toxicidad, medidas de prevención, tiene toda una información, la clasificación y etiquetado según el sistema globalmente armonizado de la ONU, ¿no?, que debe ser así. Habla también de las propiedades y peligros físico-químicos. Sobre la información reglamentaria, hace alusión a la reglamentación de cada país. Poca información hay ahí porque tiene que basarse qué dice su país, bueno, cada país. Datos medioambientales, la ficha antigua, que ya no está, que está en desuso. Bueno, entonces hemos dicho que cómo cuidamos la incompatibilidad, cómo podemos almacenar, pues los pictogramas nos van a ayudar. En esa tablita de doble entrada podemos ver, fíjense, aquí están los pictogramas de los más peligrosos y los mismos en vertical. Entonces aquí hay una interpretación del cuadrito. Vemos signos positivos, que significa que se pueden almacenar juntos. Que vemos signos negativos,
signos negativos que no deben almacenarse juntos, y vemos un 0, que solamente pueden almacenarse juntos adoptando medidas de precaución. Esto de medidas de precaución se refiere a que hay casos en los que los frascos pueden estar en cajas de acero. Entonces, ya así sí se puede manipular. O en algunos casos, si es de vidrio, en cestas de mimbre gruesa. La cesta de mimbre gruesa evita que cuando hay un golpe, la cesta de mimbre amortigua, disminuye el riesgo de ruptura. Pues a esos casos se refiere. Pero a ver, veamos qué significa eso. Fíjense aquí, combustible con combustible se puede, explosivo con explosivo sí, pero combustible con veneno no, combustible con comburente no, ¿no? Entonces, eso nos está indicando esta tabla. ¿Cuál sería la interpretación final de esta tabla, la conclusión, chicos? ¿Alguien quiere? Dime. ¿Pictogramas iguales se pueden almacenar juntos? Eso. Un gatito. Batería. Sería muy peligroso, doctora, si le juntamos a los que no son compatibles, especialmente en los de activos. Ya, dame un minutito. Ya, ¿quién ha respondido primero? Sí, doctora. ¿Nombre? Valeria Orozco González. ¿Tu apellido cuál es? Orozco González. Orozco Valeria. Ya. ¿Quién también respondió? Yo, Alejandra Patricia Quiroga González. ¿Quiroga? Sí. Quiroga Alejandra. Bueno, ya está Patricia. Alejandra. A ver, sí, chicos. Entonces, como dicen sus compañeros, tanto Valeria como, Alejandra ha dicho diferente, pero no está mal. Como ha dicho Valeria, la conclusión de esto sería que pictogramas iguales se pueden almacenar juntos. Entonces, resuelto el problema. Entonces, si tengo 10 frascos, digamos, inflamables, ahí sí, internamente puedo usar orden alfabético. Pero estoy almacenando juntos todos los que tengan el mismo pictograma. Obviamente tendré que separar un poco, ¿no? En la alacena con estos otros separaditos, pero no estarán juntitos. Y obviamente también lo que ha hecho es otra compañera, que es, se disminuye la peligrosidad si son pictogramas iguales, ¿no? O sea, se disminuye la incompatibilidad. Algo que pueden ver acá, chicos, es este pictograma con el pictograma de teratogénico o carcinogénico, que está un poco fuera de la tabla, que indica en consecuencia que estos sí con ninguno deberían estar siempre separados. Bueno, también hemos dicho que debemos conocer el efecto tóxico de las sustancias químicas. Las sustancias químicas, ya sea por inhalación o manipulación, generan efectos graves en la salud, en las vías respiratorias, en la sangre, en los pulmones, hígado, riñones, aparato gastrointestinal, la piel. Y algo también muy, muy grave son las sustancias químicas que son agentes teratogénicos o carcinogénicos. Una estudiante que está embarazada y si se va a manipular por algún motivo alguna sustancia que tenga este pictograma, tiene todo el derecho de decir que va a salir del aula o se alejará. Mismo una persona que trabaja, una mujer embarazada que trabaje, tiene todo el derecho de pedir que le cambien de sección incluso durante todo ese periodo. Esos efectos nocivos ya están notificados por la OMS. Esta tabla ya es sacado del manual de la OMS. Efectos notificados significa que ya están demostrados. ¿Y cómo los obtienen? Pues los obtienen de las historias clínicas de varios países. Por ejemplo, si hay una persona, Juanito, que trabaja en una industria donde se maneja acetaldehído y después de 1 año, 2 años de haber trabajado, presenta estos síntomas, por ejemplo, bronquitis, va al médico y dice, estoy mucho con bronquitis. Creo que hasta yo tengo eso, chicos, porque
Antes manejaba benceno, es cuando daba química orgánica. Y me he quedado me enfermo y me quedo, creo que un mes mal así. Juanito va al hospital y dice, tengo mucho bronquitis, y le dice, ¿en qué usted, a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Y ahí empieza, yo manejo sustancias, y entonces el médico empieza a asociar que la posible causa es esto. Entonces eso aparece en las historias clínicas, y así con todos los elementos, ¿no? Y de esa manera la OMS ha recabado eso, y por eso se llaman efectos notificados. Ahora, los efectos notificados pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Los agudos, ¿a qué se refiere toxicidad aguda? Anoten eso, chicos. Toxicidad aguda se refiere a exposición a la sustancia química en relativa gran cantidad, en corto tiempo. Relativa gran cantidad en corto tiempo. Digo relativa gran cantidad, pues si digo gran cantidad ya es veneno, ¿no? Cualquier sustancia se vuelve veneno, es cuestión de dosis. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso sería? Si está pipeteando, caramba, ácido acetaldehído, está pipeteando cualquier sustancia y no toma las precauciones y se lo toma, eso es agudo porque ha tomado relativa gran cantidad en una sola vez y le producirán estos efectos según la sustancia. ¿Qué será toxicidad crónica? Anoten, crónica se refiere a exposición a la sustancia en pequeñas cantidades, exposición a la sustancia en pequeñas cantidades, pero en un largo tiempo. Por ejemplo, meses, años. Entonces, por ejemplo, el paciente dice que inhalaba involuntariamente porque era su trabajo. Durante años después presentará problemas. Por esa razón, es importante para los trabajadores, controles médicos, bla, 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 bla. Bueno, entonces ya se sabe la toxicidad y hay que tener cuidado al manejar esto. Siempre manipular con máscaras en algunos casos. O en campanas de seguridad, campanas de extracción. También está el etílico, todo esto que he sacado de la OMS para conocimiento. El metanol que produce ceguera a la larga, ¿no? Bueno. No se trata de decir, uy, ahora que me he metido, mejor me cambio de carrera, me voy a psicología, no es así. Es conocer los riesgos para minimizarlos y listo. ¿Cuáles son las medidas? Empecemos con el riesgo biológico. ¿Cómo minimizamos el riesgo al que vamos a estar expuestos? Es conocimiento científico y también conocimiento, digamos, cotidiano. Con algunas cosas son de lógica. Proteger la salud, evitar el contacto directo con el material biológico, limitar la propagación y tornar seguros los instrumentos y superficies de trabajo. ¿Cómo protegemos la salud? Pues con vacunas o inmunizaciones. Todo personal de salud tiene que, para entrar a trabajar a un hospital, a una clínica, a un laboratorio, tiene que mostrar su carnet de vacunación. Tiene que estar vacunado. Ustedes mismos, para cuando estén en quinto, para entrar a internado, se les va a vacunar obligatoriamente contra la hepatitis B, porque la hepatitis B es uno de los riesgos mayores que hay de autoinoculación con jeringas. Obviamente también es por transmisión sexual, que no viene al caso, pero sí por autoinoculación por jeringas. También está el VIH, pero no hay vacuna para el VIH, ¿no, chicos? Bueno. Y el lavado de manos. Debemos lavarnos las manos antes y después de atender un paciente. Lavarnos las manos antes de ponernos los guantes, porque si hubiéramos manipulado algo sospechoso, peligroso, y nos ponemos los guantes, si tuviéramos cualquier heridita, pues el riesgo de contaminación es elevado. Debemos lavarnos las manos inmediatamente después de retirarnos los guantes y obviamente cuando nuestras manos se han contaminado. Evitar contacto directo, usar barreras protectoras como mandiles o guardapolvos, guantes, barbijos, protectores oculares, gorros. Esto del gorro, por ejemplo, si ustedes van a usar en parasitología, barbijos, guantes. Nosotros en
en bioquímica va a bastar con mandiles y en algunos casos barbijos. Y solo en 2 prácticas con guantes. No vamos a usar muchos líquidos biológicos. Otra parte importante es limitar la propagación, preparar el ambiente. Por ejemplo, si van a hacer ustedes en parasitología, todo el ambiente, y no solo en parasitología, siempre debe estar limpio el mesón que van a empezar a trabajar. No colocar sus celulares, sus estuches, sus lapiceros, sus gafas, ahí no. Luego, usar coberturas descartables, sobre todo en parasito, un papel sábana y ahí hacer su preparado, porque si salpica algo, inmediatamente retiran el papel y lo botan y así no se contaminó todo el mesón, ¿no? Y evitar formación de aerosoles, no estar agitando ni caminando con las muestras por todo el laboratorio. La limpieza es importante. En algunos casos no basta con desinfectar, sino que hay que esterilizar. Estos conceptos de esterilización y desinfección también están en el cuestionario. Les voy a dar. Y la desinfección, las superficies siempre se desinfectan. Algunos instrumentos se pueden esterilizar, pero las superficies de trabajo se desinfectan. Y hay que usar desinfectantes de alto nivel. Esto también está en su cuestionario. Y la reflexión, pues lógica para prevenir, limitar y controlar las infecciones es usar barreras. Barreras físicas serían ¿cuáles? Barbijos, mandiles, gafas. Barreras químicas, los desinfectantes. Barreras biológicas, las vacunas. Y las barreras educativas, yo lo he aumentado ahí, porque así tengamos el mejor guante de nitrilo, tengamos la mascarilla NP100 de alta calidad 3M, si no lo sé usar, si no sé en qué momento voy a poner, y si no tengo ese conocimiento, esa educación, pues no voy a usarlo bien. Todo nos va a llevar a un cambio de actitud y comportamiento. Hemos dicho que las normas, que la bioseguridad hace énfasis en el comportamiento y manejo preventivo. Les he puesto estas tablitas con resumen más que ustedes van a leer. No voy a ponerme a hablar de esto. Donde resalto el lavado de manos. Recuerden en la pandemia, lavarse las manos, lavarse las manos. En el ámbito de laboratorio, chicos, cuando estén trabajando con guantes, así estén en cualquier área, si el guante, obviamente, si se han puesto guantes y han manipulado algo, es probable que esté contaminado. Siempre se supone que puede estar contaminado. No van a mirar, será, no, está contaminado. Entonces, no abrir el grifo con la mano enguantada. Se debe abrir con la muñeca o el antebrazo, como los cirujanos. Luego, fíjense, aquí estoy hablando que se pueden lavar los guantes. Hay casos en los que se puede lavar si no se han roto, si no se han contaminado. Se lavan los guantes. No porque sean caros ni porque yo sea tacaña, ¿no? Sino porque no es bueno generar mucho residuo, no llenar los basureros de guantes. Entonces, si están bien, se pueden lavar. Se lava como si fueran las manos con harto jabón, luego se los deja secar, se puede poner un poco de talco dentro y se puede volver a usar. El objetivo no es ahorrar, sino no generar tanto residuo, que luego se vuelve un lío a nivel comunitario. También friccionarse las manos al menos 10 segundos con jabón. En bioquímica, chicos, al entrar se van a lavar las manos, siempre. Porque todos están viniendo, yo no sé si están viniendo de parasitología o si están viniendo en el micro donde hay N bacterias. Al entrar al aula se lavan las manos, por favor, siempre. Y también cuando estén en un laboratorio donde han trabajado material biológico, norma, no salen si no se lavan las manos. Lavarse las manos al entrar, lavarse las manos al salir de un laboratorio. El lavado de manos es vital. Finalmente, resumen también de los riesgos químicos. Hemos dicho, ¿verdad?, que debemos tener cuidado desde el almacenamiento. Para las incompatibilidades, ya sabemos, aplicamos el cuadrito. Debemos evitar derramamiento, porque hay que trabajar con cuidado, no estar chacoteando. Si ocurriera un derrame, se debe neutralizar. No recoger con un trapito ni con agua. Si es un ácido y sustancias corrosivas, ¿cómo vamos a saber? Pictograma. Se neutralizan con bicarbonato de sodio. Se añade bicarbonato de sodio al derrame, se deja que se absorba y se puede recoger y botar, porque ya hemos neutralizado. En el laboratorio tenemos frasco con bicarbonato de sodio. Si fuera un alcalino, voy a neutralizar con un ácido. Va a ser peor, ¿no? Realmente un ácido más voy a hacer peor.
se cubre con arena seca. Se cubre la superficie que sea del derrame con arena seca, se deja que absorba un poco y luego se puede retirar con un cepillito y botar a la basura, siempre y cuando se haya neutralizado. Si ocurre derramamiento, ¿qué hacemos? Se debe avisar siempre que ha habido un derrame al docente o al responsable de área. Ayudar a las personas por si les hubiera salpicado. Si el material derramado es inflamable, como vamos a saber con el pictograma, inmediatamente apagar todos los mecheros. Y una vez que se ha atendido, se ha ayudado al compañero, se han apagado los mecheros, salir del aula para evitar la inhalación, o sea, ventilar la habitación. Luego, el empleo correcto, siempre se deben usar dispositivos de pipeteo, en algunos casos usar gafas, etc. Y tienen la bibliografía. El primer libro ha sido escrito por mi persona, la doctora Panoso Cardoso, se llama Bioseguridad y Seguridad Química. Tienen en la biblioteca. Este libro fue publicado por Swiss Contact. Pueden también consultar el manual de bioseguridad del laboratorio de la OMS. Para esto les estoy poniendo no solo por la bibliografía del tema, sino también para que puedan consultar y responder su cuestionario. Si hay alguna pregunta, chicos. Eso sería todo. Todo relativo a lo que nos compete del área de bioquímica. Bioseguridad es mucho más que esto que estamos exponiendo, chicos. Sugiere muchos temas. Si no hay preguntas, les había dicho, ¿verdad?, que iba a darles un cuestionario. Les voy a dar, hasta mañana voy a subir el cuestionario al Classroom. Ese cuestionario lo van a responder y me van a entregar un informe. Como quiera que la doctora Zamorano mandó una nota indicando que las prácticas todavía no, los grupos de práctica todavía no están bien conformados. Yo no sé hasta cuándo será, que el sistema no está resolviendo bien. En caso de que cambie el número o las personas, por ese motivo no me van a entregar la siguiente semana el cuestionario, me van a entregar la subsiguiente semana. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando hagamos un experimento, un tema, me entregan el informe la siguiente semana. Tienen ese plazo, no puede pasar más. Bueno, el informe de bioseguridad, como es solo teórico, espérenme aquí. No, aquí. Voy a colocarles, ya he elaborado esto, voy a colocarles en el Classroom. Se ve, ¿verdad? Instructivo, entrega del informe del tema 1. Los estudiantes se van a agrupar por afinidad. Perdón, antes. No sé si van a mantenerse las 30 personas que están aquí ahorita. En el caso que se mantengan las 30 personas, tienen que dividirse en 3 subgrupos, chicos. En este caso, equitativamente de a 10. 3 de a 10. Entonces, porque así van a trabajar todo el año. Solo hay 2 mesones grandes que me da para 3 grupos. Entonces, un grupo va a ser A, el otro grupo B y el otro grupo C. Entonces, eso para todo el año. Para la siguiente clase, asumo que ya estarán bien los grupos. Van a venir ya subdivididos en 3 grupos que me van a colocar en el chat. Grupo A,